Hola, feliz día tengan todos y todas. Bienvenidos una vez más a nuestra serie de webinars gestados desde la Cooperativa Mixta de Servicios de Salud y desde la Facultad de Ciencias Médicas. Es una serie de webinars que pretende poder generar alternativas de educación virtual ante esta crisis que estamos enfrentando como país, como humanidad, como tierra multiespecies. Estamos en una situación bastante complicada y fortalecernos y sumar a la cadena de soluciones es nuestra responsabilidad máxima, ¿verdad? Damos la bienvenida esta mañana a la licenciada Ethel Maldonado, docente del Departamento de Rehabilitación de la UNAD. Bienvenida, licenciada, ¿qué tal está? Muy bien, gracias. Gracias por esta invitación que me han hecho. Estoy pues en toda la disposición de poder compartir un poco de la experiencia realmente que hemos tenido a través de varios años en el tema de adulto mayor. Y bueno, creo que es un tema también que no se le ha dado como mucha importancia, solo hemos hablado más del contagio, de la prevención, pero que hay de aquellos que también están al cuidado, y no solo de adultos mayores, sino que al cuidado en general de personas que posiblemente necesitan alguna asistencia especializada. Definitivamente, hemos podido observar cómo diferentes instituciones que fortalecen bastante el cuidado de las personas en casa, hacen énfasis sobre cómo los cuidados a los pacientes, por ejemplo, y en general, no solo a los pacientes que padecen de COVID en este momento, sino que a todos, es una de las acciones, uno de los servicios que no se puede desatender independientemente de lo que suceda. Entonces nos parece pertinente tener esta mañana esta conferencia tan valiosa para poder observar cómo podemos no desatender estos servicios en medio de una crisis que requiere la mayor de nuestras atenciones, ¿verdad? Así es, y creo que desde que inició el COVID también hubo mucha se habló mucho de que los adultos mayores eran de las personas más vulnerables hacia lo que era el contagio de esta enfermedad. Y hemos visto también que en nuestro país ha sido como algo diferente, dado que pues mi conclusión es que nos estamos cuidando y que cuidamos bastante a nuestros adultos mayores también, ¿verdad? Entonces, pues no sé si damos inicio. Muchas gracias a todos los que están siguiendo la transmisión. Ya vi pues algunos conocidos, otros que también estaban pendientes, porque son cuidadores precisamente de adultos mayores. Y no estoy queriendo decir, o con esto no que se quiere decir de que todos los adultos mayores necesitan un cuidado especial. En el sentido de que no son independientes, ¿verdad? No, no, todos los adultos mayores necesitan un cuidado. Entonces, nosotros también vamos a ir ampliando un poco y vamos a ir definiendo, no sé si ya está, voy a compartir mi pantalla, no sé si ya está compartida, vamos a ver acá, creo Aún que no, aún no. sí, ahora la comparto entonces. Listo. Muy bien. Yo le dejo con el auditorio. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos aquí hablando y sí, pues me gustaría, yo aquí estoy pendiente de algunos de los mensajes que están poniendo. Y buenos días a todos nuevamente, saludos pues desde diferentes lugares también de, del país, a nuestros graduados, a nuestros terapeutas funcionales, que también se están haciendo una gran labor, y aquellos que están inclusive en primera fila también en los hospitales, pues toda nuestra solidaridad y al mismo tiempo pues a seguir adelante en esto que es un compromiso de todos. Y vamos a empezar con alguna conceptualización que considero muy importante eh, abordarla, porque ¿quién es el cuidador o a quienes llamamos que son cuidadores? Y eso es bien importante que lo mantengamos también en cuenta, porque cuidador
pues hablamos, solo que se me trabó aquí un poquito, no sé por qué. Hablamos de que es una persona que yo creo que aquí tenemos que reflexionar en primer lugar y pensamos o pensáramos qué pasaría si estamos o nos ofrecen un puesto de trabajo que tuviésemos que estar 24 horas al día, 24/7, aunque creo que ahora muchos trabajamos más de la cuenta cuando estamos en este confinamiento, pues obligatorio para prevención del contagio. ¿Y qué pensaríamos si tenemos un trabajo de 24 horas, en donde nos va a absorber toda la energía, toda la atención, y donde también va a suponer un esfuerzo físico, un esfuerzo mental, y encima de eso, que no fuese remunerado, que lo que más nos motiva es el amor, es la parte de afectiva que podemos llegar a tener hacia una persona que cuidamos. Y en este caso, pues a nuestros adultos mayores, ya sea, llámenos papás, mamás, abuelos, que están conviviendo posiblemente con nosotros o que de cierta manera también están al cuidado de nosotros. Entonces esto es bien importante que reflexionemos un poco, que tengamos esa empatía con los cuidadores, sobre todo aquellos que están 24 horas en la atención a un adulto mayor cuando este adulto mayor necesita y requiere de ciertos cuidados porque es dependiente en algunas actividades de la vida diaria. Entonces, para esto vamos a definir primero quién es el cuidador o quién es un cuidador. Y bueno, primero que nada, es una persona que tenga o no una relación afectiva con la persona que está cuidando en situación de una enfermedad, de una discapacidad o de una incapacidad que puede ser algo muy imparcial, muy de corto tiempo, pero que igual requiere cuidados específicos donde no puede desarrollar esa persona sus actividades vitales o de la vida diaria, desde comer, desde levantarme de la cama, bañarme y hacer otro tipo de actividades, inclusive la parte social. Entonces, el cuidador es primero que nada una persona, y esa persona está asistiendo y cuidando a alguien que está en una situación de vulnerabilidad. Me he encontrado con varios conceptos en diferentes, pues a lo largo de mi trayectoria también en atención al adulto mayor y a sus familias, y me gustaron pues estas definiciones porque nos hablan de cosas muy esenciales. Por ejemplo, también nos vuelve a repetir de que es esta definición de que es una persona encargada de las necesidades básicas y psicosociales de una persona. Ya en este aspecto, si estamos viendo, nos está hablando de que también tiene necesidades básicas y ya hablamos de la parte emocional y social de esa persona en una situación de enfermedad, de dependencia, en diferentes aspectos de la vida diaria. Ahorita posiblemente muchos adultos mayores no tengan esa necesidad tal vez de ser dependientes de alguien más y son independientes en su baño, en su alimentación, en la cocina, en muchos otros aspectos, incluso los abuelos como figura en la familia, en nuestra sociedad muchas veces también son las personas que apoyan a los padres que trabajan. Entonces, esto también es importante mantenerlo muy en consideración, cuál es la dinámica familiar en la que se desenvuelve ese cuidador. El cuidador, aparte, también otra definición, y vuelve a mencionar la palabra persona. Son personas, independientemente si reciben o no una remuneración. Son personas. Nosotros como profesionales de salud somos cuidadores también de las personas o de nuestros pacientes o de nuestros usuarios en los diferentes servicios en los cuales estemos. Claro, posiblemente recibamos una remuneración, pero al mismo tiempo también estamos al cuidado, tal vez no de 24 horas, pero sí de cuidado de ciertas condiciones
o de ciertas necesidades más especializadas que pueda tener esa persona. Y esta última definición donde habla de que es una persona que ya va a realizar el trabajo de cuidar a alguien por amor más que nada. Y es esa persona a la que cuida depende totalmente de esos cuidados y de sus atenciones. Por eso es importante que tengamos como un panorama amplio de diferentes definiciones, como también podemos encontrar definiciones en cuanto a los tipos de cuidadores, quiénes son y dónde me identifico. Yo creo que las personas que también nos están escuchando, más de algunos podemos estar a cargo de nuestros padres, de nuestros abuelos o de un adulto mayor, de un esposo, esposa. Y esto, pues, es importante también que nos ubiquemos cuál es el rol que estamos jugando como cuidadores y qué específicamente es lo que debemos de hacer y cómo también debemos de cuidarnos. En este aspecto, es importante mencionar que existen generalmente en las familias cuidadores principales y cuidadores secundarios. Los cuidadores principales o primarios son aquellos, y vuelvo a repetir, personas, y en este caso generalmente personas con un vínculo afectivo, que atiende las necesidades físicas y emocionales de una persona. Y en este caso, hablando específicamente del adulto mayor. Es decir, que no solamente es ayudarle a levantarse de la cama, no es ayudarle a hacer el desayuno o ayudarle en el baño, sino también es empezar a incluso ver cómo están los comportamientos, las conductas que se van teniendo. También el cuidador principal cubre esas necesidades, y el adulto mayor se puso un poco triste, se pone irritable, ya vamos a ir hablando ya la relación que está teniendo esta situación estresante en este momento y cuál puede ser la influencia en algunos adultos mayores que tengan una condición de salud o no la tengan. Siempre pueden haber algunos cambios también conductuales y necesidades específicas para cubrir esas condiciones básicas como hablábamos anteriormente. Generalmente el rol de cuidadores primarios y principales lo juega alguien cercano, ¿sí? Un esposo, un hijo, una esposa, un familiar muy cercano. Hay gente que a veces, bueno, he tenido algunos casos en donde la sobrina es la que cuida a su abuela o a su tía abuela o a su tía, y en este aspecto, pues es importante que también volvamos a repetir cuál es la dinámica de cada familia. En el caso de los secundarios, no están al cuidado permanente, pero sí generalmente son familiares, llegan a visitar al adulto mayor con frecuencia o a veces muy de vez en cuando, dependiendo de cada dinámica. Puede proveer económicamente también para los cuidados diarios y continuos que puedan llegar a tener, y al mismo tiempo incluso a veces hay cuidados por turnos y ya no se vuelven por turnos tal vez una vez al mes, o de repente se encargan de cuando ya hay condiciones de salud un poco más fuertes o algún tipo de demencias o como tipo Alzheimer o algún trastorno que ha afectado las funciones cerebrales. Entonces, estas personas puedan llegar a turnarse. Pasa mucho cuando un adulto mayor ha quedado a cargo o está viviendo con uno de los 5, digamos, es una familia con 5 hijos, con 6 hijos o con 3 hijos, y resulta que una sola persona es la que queda cuidando, un solo hijo queda cuidando a su madre, por ejemplo. ¿Y qué pasa con los otros dos? Es muy común ahora saber de que están fuera de nuestro país, que se han ido y se han radicado pues en otro país, y están en constante comunicación con
es el cuidador principal. Entonces, también estos se vuelven cuidadores secundarios porque posiblemente vienen de vez en cuando o se vienen a estar un mes a la casa para estar con su padre, su madre o su abuelo. O también, pues ahora con todos los medios que tenemos de internet, también es fácil hacer videollamadas, está pendiente y está incluso al pendiente también de eso, de proveer económicamente, pero no está 24 horas cubriendo esas necesidades físicas y emocionales 24 horas 7. Y esto pues también es importante mencionar que dentro de los cuidadores están esos cuidadores ya formales en donde tienen una capacitación previa. Puede ser cuidadores principales, hay casos en donde, y en otros países a veces se acostumbra mucho, en donde está un adulto mayor y queda a cargo de una persona profesional, ya sea de enfermería o de algún otro tipo que ya ha tenido pues una capacitación previa en este sentido. O son personas que incluso pueden estar a cargo de diferentes instituciones que atienden a adultos mayores o pertenecen a esta institución y son remunerados económicamente. A veces se da también en nuestro país a instituciones dedicadas a la contratación de servicios específicos de cuidadores, por ejemplo, y estos pues ya tienen una función más formal en el sentido de su capacitación y también de remuneración económica. Los informales, por lo general, son personas que asumen la responsabilidad total de una persona, no son generalmente familiares, no generalmente, pero sí pueden ser familiar, tal vez lejano o no, ayuda a realizar todas las actividades de la vida diaria. Estos generalmente son miembros de alguna red social. Por ejemplo, se acostumbra mucho que el vecino ayuda a el cuidado de este adulto mayor que tiene ciertas necesidades de salud específicas o realiza algún tipo de acompañamiento en algunas actividades de la vida diaria en el caso de necesitarlo, pero no recibe ninguna ayuda económica. A veces se da mucho por ejemplo, con las iglesias, con las comunidades, los patronatos, a nivel de esas comunidades también al interior del país, vemos que hay adultos mayores que han quedado solos y que tal vez están en una casa o incluso abandonados y quienes son los que apoyan en esto. Generalmente son amistades, incluso de las mismas edades o también adultos mayores, y también puede ser un vecino o puede ser ya alguien a cargo de la comunidad del patronato donde le apoyen, pero no reciben ningún tipo de ayuda económica ni tampoco una capacitación previa para atender a esta persona, llámese paciente, si tiene necesidades también de salud específicas o necesita un cuidado más específico en este sentido. Posterior a esto, también entendiendo conceptos, porque ahorita estamos en esa parte de entender conceptos y dónde ubicarnos, y esto es darle una pincelada a cuál es el rol del cuidador, pero para ser un cuidador, uno debo de conocer sobre el envejecimiento, que es un proceso que va evolucionando. Se habla de que empezamos a envejecer desde los 25 años, ya empezamos a tener algunos cambios y bueno, creo que todos los que ya también hemos pasado ciertas edades, nos vamos dando cuenta de esos cambios y de esos envejecimientos fisiológicos, en primer lugar, ese envejecimiento fisiológico, en donde hay un deterioro de las funciones del cuerpo. Esta fotografía fue realizada en la universidad con la autorización de vidas y es parte de un estudio que se realizaron en relación al riesgo de caídas en adultos mayores en una población de adultos mayores de Suyapa, de la colonia de Suyapa, Nueva Suyapa, de la aldea de Suyapa y la colonia Nueva Suyapa,
Y pues ellos nos contribuyeron y fue muy interesante también porque pudimos ver precisamente las necesidades que podían tener y es un acercamiento también a la realidad de los adultos mayores en nuestro país. La parte social es algo que afecta mucho emocionalmente a esta población que ya de por sí hay una vulnerabilidad porque hay un deterioro de las funciones del cuerpo. También existe lo que nosotros llamamos una fragilidad corporal. Esta fragilidad corporal, pues realmente hablamos de varios aspectos y lo voy a hablar en términos un poco más sencillos. Son todas esas ya problemas biológicos, nos vamos volviendo más, más frágiles, más nos podemos quebrar un poquito más, no solamente a nivel, digamos, de los huesos, sino que también a nivel emocional. También nuestros órganos empiezan a tener ciertos cambios, por ejemplo, el corazón, o también hay adultos mayores, por ejemplo, que le comentan a uno que ya no pueden tomar, bueno, ya desde algunas otras edades también que no se tolera la lactosa o no se toleran algunos medicamentos y todo esto ya van teniendo esos problemas a nivel de la biología de nuestros órganos. Por otra parte, también hay una disminución en la resistencia del adulto mayor ante situaciones estresantes. Y es aquí donde nosotros pues ya vemos y hablamos de, y ya lo podemos ir relacionando con esta situación del COVID que estamos teniendo a nivel mundial. Tenemos que saber que el adulto mayor, y a medida de que también nosotros vamos avanzando en edad, nos vamos volviendo un poco tal vez menos frágiles, perdón, más frágiles para algunas cosas. Y en el caso del adulto mayor, las situaciones para recibir esas situaciones estresantes ya ha disminuido esa resistencia. Por eso a veces podemos tener casos, y me lo han dicho muchas personas o pacientes, en donde me dicen, pero es que mi mamá o mi papá antes era muy fuerte y ahora lo miro y lo encuentro llorando, o porque se dan cuenta y estaban muy preocupados porque tuvo una conversación con el vecino, que es lo que pasa en las comunidades generalmente, y tuvo una conversación entre los vecinos, entre los adultos mayores, y están diciendo de que el COVID va a matar a todos los adultos mayores. Y estas son cosas que hemos ido viendo que son mitos en realidad los que están pasando. Claro, estas son más vulnerables por el mismo envejecimiento fisiológico y esta fragilidad corporal que van teniendo. Aparte también hay otros tipos de consecuencias a raíz de esta fragilidad corporal. ¿Por qué? Porque empieza también a haber un desgaste acumulativo. Ejemplo claro de lo que es la artritis, lo que es la artrosis, para ponerlo en un aspecto un poco más corporal y más lo más frecuente que podemos encontrar este tipo de problemas a nivel físico, pero también podemos encontrar problemas a nivel cognitivo, ya no, y a nivel emocional. Son personas que el acumulamiento y el desgaste de ciertas situaciones pueden ocasionar cambios de conducta, cambios emocionales, y también la misma parte física puede también cambiar. Entonces aquí vemos que la vulnerabilidad del adulto mayor va en progresión a medida que avanzamos en edad, y que se va manifestando en cambios de morfología, es decir, la forma. De repente a veces caracterizamos al adulto mayor con una figura con un bastón, con una jorobita, sí, con un sombrero muy típico también, o la imagen tan bella que compartieron los compañeros de Telesan para esta transmisión que estamos haciendo el día de hoy.
Ya son rasgos también, vemos arrugas, vemos que va cambiando la parte en sí de forma de nuestro cuerpo. En el aspecto también psicológico, como hablábamos, la parte del estrés puede afectar bastante y pueden haber cambios de conducta, cambios a nivel cognitivo. En la parte funcional también puede existir esa dependencia en algunas o en todas o en las actividades de la vida diaria. Y vuelvo a insistir en las actividades de la vida diaria porque son las actividades más básicas como lo es desde la alimentación, el sueño, hay a veces también trastornos en el sueño y con el estrés se puede aumentar esto. Y también toda la parte de cuidado personal, higiene, aseo, y depende del adulto mayor. Si es un adulto mayor independiente aún, que no necesita de esta ayuda, pero sí puede llegar a tener algunas limitaciones también para funcionar. Por ejemplo, incluso para abastecerse de alimentos en estos momentos puede ser un poco más difícil, aunque bueno, han puesto algunos horarios para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres también en condición de embarazo. Entonces, esto es importante que vayamos como analizando cada situación. Si somos cuidadores de adultos mayores, tenemos que ir también entendiendo qué significa esta vulnerabilidad y cómo es el envejecimiento y por qué se pueden dar ciertos cambios. Y en la parte bioquímica también empiezan a haber ciertas sustancias que ya dejan de producirse como se producían tal vez en otras edades o al contrario tal vez pueden producirse un poquito más y ya también esto va complicando un poco ese funcionamiento a nivel general y aparecen algunas enfermedades y algunos otros tipos de problemas a nivel también no solo físico sino también a nivel mental. Y debemos de aterrizar como para terminar de entender el envejecimiento como cuidadores que existen. Y aquí solo menciono 4 gigantes, y así se le llaman, geriátricos, o 4 gigantes de la geriatría. La geriatría es esa rama de la medicina, esa especialización médica, ¿sí? Primero son médicos para especializarse en el área de adulto mayor, toda la parte de los médicos geriatras a esto se dedican, a la atención en las condiciones de enfermedad y también de salud de los adultos mayores y entre otros aspectos. Y hablamos de estos 4 gigantes geriátricos o 4 gigantes que pueden estar dentro de ya condiciones que van a aparecer en los adultos mayores, donde en algunas ocasiones pueden haber síntomas, pueden haber también cosas que tal vez solo el mismo cuidador observa, cambió de conducta o ya no está caminando tan derechito como generalmente caminaba o se está encorvando o estoy viendo que ya está teniendo problemas en la visión o están también se está refiriendo que tiene dolor en algunas articulaciones o lo estoy viendo que ya no está platicando tanto cuando socializa, ¿sí? Entonces, el cuidador va viendo todos esos cambios y es importante ir viendo es ir viendo toda este área grande, que aquí solo estoy poniendo los 4 gigantes, pero si hablamos hay otros síndromes también que según las literaturas que uno pueda consultar, aparecen incluso hasta 7 o un poco más. Entre ellos está la inmovilidad, ¿sí? A medida que avanzamos en edad, vamos posiblemente limitando algunos movimientos o ya no nos movemos con la misma agilidad y luego también si estamos con un adulto mayor que sí tiene una condición pues ya de salud específica o un poco más o una enfermedad crónica,
Entonces la inmovilidad también se puede dar más porque si está en cama, está encamado o ya necesita de cuidados específicos. Y esta es una de las cosas que debemos de evitar y por eso más adelante vamos a hablar también de la parte del ejercicio que es importante. Hablamos también de las caídas y la inestabilidad, pero voy a hablar un poco más de las caídas porque a veces le damos más importancia a una caída por la fractura que pueda ocasionar o el daño, el golpe que pueda ocasionar, pero no le damos la importancia por el daño que puede ocasionar a nivel de funcionamiento ya cerebral. El cerebro también va haciéndose un poquito más pequeño y se va también deteriorando, por decir así, algunas funciones van cambiando en el adulto mayor y una caída en este sentido también puede ocasionar algunos daños. Y si se golpea la cabeza, es importantísimo que se le haga también un estudio, ya sea con un médico neurólogo, se le lleve el geriatra, pero sí empezamos a ver que hay ciertos cambios de conducta, inclusive a veces los cambios de conducta después de una caída no se dan en el momento de la caída. Y recordemos que también los adultos mayores en algunas ocasiones no dicen que se cayeron porque no tomamos importancia. Entonces también adultos mayores, ojo con las caídas, tenemos que cuidar las caídas en esto. Por eso ya serían también hablar de otros temas. También tenemos otros problemas importantes como la incontinencia urinaria y el deterioro cognitivo. Yo creo que más me voy a enfocar un poco en esta parte del deterioro cognitivo y de la inmovilidad en sí, que pueden ocasionar algunas condiciones de salud y que para los cuidadores puede ser un poco complicado sobrellevar y es lo que más puede también causar algún tipo de estrés en los cuidadores y lógicamente cargarlos también a nivel emocional. Y para ello voy a enfocarme un poco en lo que son los síndromes demenciales. Esto sería otro tema totalmente aparte, pero tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo un cuidador de un adulto mayor, en donde en su mayoría es independiente en las actividades de la vida diaria y su funcionamiento no todavía está dentro de ese parámetro de independencia, de estabilidad emocional y de también la parte física controlada, pese a que tal vez tenga algunas enfermedades como lo es la hipertensión, o si es diabético, si se cuida, etcétera. Pero donde a veces tenemos un poco más de problemas es cuando el adulto mayor ya presenta una condición demencial, es decir, una enfermedad de Alzheimer, una demencia vascular, una enfermedad de Parkinson o una demencia frontotemporal. Estos son como los 4 grupos así más frecuentes que vemos en nuestra población. Y lógicamente la enfermedad de Alzheimer, que está de primero en esta diapositiva, es la demencia más común a nivel mundial, que es la que generalmente conocemos. Que sí quiero aclarar que el Alzheimer no es solamente esa pérdida de memoria, ¿sí? Sino que el Alzheimer conlleva a situaciones de un declive mayor en otros aspectos de las actividades de la vida diaria o del funcionamiento de esta persona. Y una de esas cosas también es la parte conductual y la parte emocional. Las limitaciones que va empezando a tener una persona con cualquiera de estos enfermedades y condiciones ya en sí demenciales, todo esto también genera todavía más estrés, no solamente para el cuidador principal, sino también para los cuidadores secundarios e inclusive ya para aquellos informales o formales como lo habíamos hablado. Y esto tenemos que conocer, tenemos que informarnos como cuidadores de qué es lo que tiene, cómo estoy atendiendo, si hay un diagnóstico, si su conducta es más a nivel
por una parte más psiquiátrica o es a nivel de una enfermedad de este tipo. Y eso ya solo los especialistas son los que deberán también determinar esta situación. No que generalmente siempre decimos, es que tiene Alzheimer, ¿verdad? Ya me pegó el Alzheimer. El Alzheimer no es una simple pérdida de memoria, es algo más y generalmente por eso se llama la enfermedad del amor. Y bueno, aquí aterrizando un poco en lo que es adultos mayores y ya el COVID, ¿qué relación? Esa fotografía que ustedes observan ahí pues es uno de nuestros municipios que estamos interviniendo como universidad y que hemos apoyado como universidad en los últimos 2 años, que es San Vicente Centenario y en donde hay pues al adulto mayor le toman una importancia muy, muy, muy fuerte, donde el adulto mayor pues está recibiendo muchas atenciones y donde dentro de nuestra área como rehabilitadores y nuestros estudiantes que incluso han estado en servicio social en dicho lugar, pues han contribuido también en mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, tengan una condición o no específica, ya sea a nivel de demencia o a nivel físico, ¿verdad? Pero pues estamos en este aspecto también contribuyendo. Y bueno, ¿qué pasa con los adultos mayores y COVID? He recibido varias llamadas o también con los colegas que hemos logrado pues estar en comunicación y apoyando también a familiares de adultos mayores con ciertas condiciones de salud específicas o a nivel también mental o de trastornos mentales, es que nos están refiriendo, está muy ansioso, está muy inquieto, y generalmente entender que la ansiedad en los adultos mayores, si ya era una persona un poco ansiosa, va a aumentar. Sobre todo si está en aislamiento. De repente alguien de la familia está enfermo y sabemos que un adulto mayor lo tenemos que aislar dentro de la misma casa, ¿no? ¿Sí? Y tener otros cuidados también específicos para que sus defensas y también para no contagiar y aún más si hay un caso de COVID o si sabemos, por ejemplo, se da mucho en profesionales de la salud que están bajo el cuidado de los adultos mayores y que al mismo tiempo también están trabajando en un centro de salud o son profesionales de la salud. Todo esto genera estrés también como cuidadores y genera estrés al adulto mayor también, ¿sí? Va a depender de varios factores. ¿Verdad? También me he encontrado personas en donde el adulto mayor está muy tranquilo, pese a que tal vez están en una situación de riesgo de contagio un poquito mayor. También se vuelven un poco más enojadas, y estresadas, agitadas, retraídas durante también toda esta problemática o mientras están en cuarentena, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que no solo es parte de ser adulto mayor, a todos nos hemos restringido a hacer, a tener nuestras actividades diarias como cualquier otro momento y a veces, como dice el dicho popular, queremos salir corriendo de la casa, pero sabemos que no podemos, o si salimos con las medidas necesarias y lo que podemos, e inclusive la gente que está saliendo también toma todas esas medidas, ¿no? Pero ya es como que uno quisiera estar un poco más libre, entonces no digamos en un adulto mayor donde tal vez ha estado muy independiente o ha sido muy independiente y esto pues se está limitando por esta situación. Así que también por ello el COVID-19 o esta situación del COVID-19 nos puede ocasionar algunos cambios de conducta, ¿sí? No solamente en los adultos mayores, sino a nivel de todo. Y bueno, ¿qué debemos de hacer? Bueno, en primer lugar debemos de seguir indicaciones médicas si hay una condición de enfermedad, sea cual sea la condición. Es bien importante que estemos
informando al médico si se tiene de cabecera, si no, si esta persona también presenta síntomas similares a los del coronavirus. Es importante esa medida, ¿sí? Porque pues sabemos que son ya vulnerables y que al mismo tiempo necesitarán también de ciertos cuidados y de ciertas condiciones y medidas. Si no se tiene un médico, pues hay que acudir entonces a diferentes medios que ahora también se están distribuyendo incluso en las redes sociales, y si no, pues generalmente también consultar en los centros de salud o en los establecimientos de salud que hayan en cada una de las comunidades. Si es una persona que está teniendo o que tiene ya un trastorno mental o que tiene una condición de demencia, debe de informarse al especialista si existen algunos cambios en esta conducta. Por ejemplo, es muy normal que haya irritabilidad, que haya agresividad y que que también esté teniendo cambios en el estado de ánimo. Podemos preocuparnos mucho como cuidadores, pero volvemos a lo que estábamos hablando al inicio. Ya el adulto mayor, poco a poco, nos vamos volviendo como personas, a medida que envejecemos y llegamos a ser adultos mayores, nos volvemos más vulnerables y también más frágiles a nivel emocional. No digamos si se tiene una condición, un trastorno mental o ya sea una demencia como las que mencionamos anteriormente. Todos los familiares también deben de contribuir a seguir las medidas de prevención de contagio del COVID. Y esto lo pongo porque hemos también en algunas ocasiones nos refieren de que, mire, es que yo sí estoy siguiendo las indicaciones de lavado de manos, de que si alguien viene de afuera, pues seguir todas esas recomendaciones de quitarse los zapatos, del cloro, del alcohol, de todas esas medidas que hemos estado tratando de seguir y que hemos incorporado en nuestras actividades de la vida diaria. Y esto también es importante de que no solamente una persona o el cuidador principal se haga cargo de esto, sino que todos contribuyamos, si se está viviendo en una misma casa, contribuyamos a tener esas medidas y a tomar esas medidas para prevenir el contagio. Y muy importante, cuidadores, no descuiden su propia salud. Si ustedes están teniendo un problema de salud, si se están sintiendo estresados, si se están sintiendo desmotivados, si están siendo incluso, están muy irritables también, están queriendo dormir mucho, sienten que o no duermen, estamos teniendo problemas del sueño, también debemos de buscar apoyo médico y en algunos aspectos pueden necesitarse de un apoyo también psicológico. Entonces, no descuidemos la propia salud. Ya estamos en una condición estresante por la misma situación a nivel mundial, a nivel de nuestro país, con esta pandemia que nos ha venido a cambiar la vida a todos, nos ha venido a hacer una vuelta y media, no es como estar en el mar y me revolcó una ola, ¿sí? Porque de repente nos paramos y estamos viviendo otra realidad, ¿no? Digamos, un adulto mayor y sobre todo cuando son adultos mayores muy independientes, y en aquellos en que tienen una condición de demencia o de algún otro tipo de problema, también las preocupaciones que esto puede generar, cómo consigo medicamentos, cómo hacemos para mantener una dieta específica, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso también recae en el cuidador principal y no debemos de descuidar nuestra propia salud. Y lo primero es informarnos de cómo cuidar mejor de toda esta parte de envejecimiento y, bueno, de algunas otras cosas más también que podemos
ayudarnos propio, como hacer ejercicio, cuidar nuestra alimentación, hablar con alguien, etcétera, ¿no? Algunas otras sugerencias que podemos dar cuando existe una persona o un adulto mayor en donde sí tenga una condición de demencia sobre todo, ¿sí? Es dar una información clara y sencilla sobre el lavado de las manos. Es importante no esconderle la información, ya voy a hablarlo más adelante, y a veces tenemos que repetir la información una y otra vez que sea necesario para que nos hagamos para que se laven las manos constantemente y que sigan algunas otras indicaciones. Pero como estamos en casa, pues el lavado de manos es lo fundamental y debemos de dar esa información clara y sencilla de cómo lo tienen que hacer. En algunos casos van a tratar de, bueno, hay que tal vez asistirles, ¿sí? Pero es importante hacer esto. En algunos casos también se puede transmitir si no se, si hay también dificultades en la comprensión en el adulto mayor, porque ya hay algunas alteraciones mayores a nivel de funcionamiento del cerebro. Entonces, podemos hacerlo ya sea por escrito, por imágenes, pero siempre buscar la manera de informarnos, de informarles cómo se debe de hacer ese lavado de manos y repetirlo, insisto, cuantas veces sea necesario y todos en casa hacer exactamente lo mismo. Todos los familiares debemos de apoyar, no es que, no, es que mi mamá es la que se hace cargo de mi papá, o viceversa, o mi hermana es la que está más al cuidado cuando estamos hablando que viven en la misma casa. No, todos debemos de apoyar, porque es una situación que también va a estresar más al adulto mayor, sobre todo en una condición de demencia o de mayor vulnerabilidad a nivel físico o mental. Es importante tener los medicamentos necesarios, tanto para la persona que está con demencia, con un trastorno mental, con una condición física como artritis y otro tipo de enfermedades, hipertensión, etcétera, y también para el mismo cuidador, porque hemos hablado de que el cuidador a veces también es un adulto mayor. Entonces, a veces nos enfocamos más en que nuestra persona, la que cuidamos, tenga todo, pero nos olvidamos de que también nosotros, si tenemos una condición de salud como cuidadores, debemos de darle la importancia de vida. Y aquí viene un aporte, ya casi finalizando, muy importante, que es cómo manejamos la información en medios de comunicación. Esta información en medios de comunicación yo creo que va para todos, en realidad. Pero para los adultos mayores les encanta estar viendo noticias, por lo general, si no es en televisión, es en radio, o en otros, ya pues ahora también los adultos mayores han aprendido a usar todas las redes sociales, algunos tienen redes sociales, otros tal vez no, pero mínimo a veces lo que se tiene es WhatsApp, ¿sí? Entonces, si hay un deterioro ya cognitivo, si hay una condición especial a nivel de trastorno mental, si es un adulto mayor que tiende a deprimirse o que tiene una depresión o que es más ansioso o que se le ha detectado algún tipo de trastorno a nivel mental también, debemos de mantenerles informados, pero no tiene que ser una información de tipo, ¿cómo se llama? Muy saturada, ¿sí? Sino que muy concisa y clara, como lo dijimos en las diapositivas, pues también anteriores. Hay que tomar también mayores medidas de higiene y esto lo podemos hacer explicándoles sencillamente que hay que hacer o hay que lavarse las manos porque actualmente hay un virus, ¿sí? Hay un virus, así que tenemos que colaborar en la higiene, ¿ok? Entonces, también evitar escuchar o ver noticias en algunos casos. En este sentido, es importante que no saturemos al adulto mayor, ¿verdad? No saturemos al adulto mayor. Y en esta situación, pues sí tenemos que tener mucho cuidado con los canales de televisión que ponemos. Incluso
¿verdad? Y con las disculpas en general, pero las mismas cadenas televisivas diariamente estresan más a los adultos mayores o a cualquier otra persona. Entonces, sí hemos visto que las cadenas son para informar de algunos aspectos como número de casos o algunas disposiciones que se están tomando, porque también hay que informar a la población, pero hay que hacer un resumen en aquellos casos en donde la persona vemos que se ponga muy ansiosa, que nuestro adulto mayor se ponga muy ansioso, simplemente es de dar lo que ha pasado, si es que ha pasado algo diferente o han dado algunas otras normativas, sí, diferentes. Pero eso de estar escuchando noticias y viendo noticias todo el tiempo, eso es fatal. Hay que buscar algunas otras actividades. El cuidador debe de demostrar calma, pero calma en este tiempo es bien difícil. Y por ello es importante, uno, informarse, dos, apoyarse de los profesionales que están a cargo de si hay algún tipo de condición física o mental, pero sobre todo la parte de los problemas mentales o demencias son los que más cuestan porque hay donde más cambios de conducta pueden haber. Y si no mantenemos la calma, si también estamos cansados, si estamos deprimidos, si nos sentimos muy ansiosos, si todo nos alarma alrededor de esta situación, no dejamos de ver noticias, etcétera, todas esas emociones también las perciben los adultos mayores que tal vez, aunque ya han perdido algunas funciones por alguna enfermedad, siempre las percibimos, las emociones las perciben. Entonces, es bien importante cuidar esas emociones. No visitar no deben de recibir ni visita de familiares o de vecinos. No, pero es que mire, yo no he salido. No, el cuidador debe de ser bien enfático en ese aspecto. No se reciben visitas de familiares o vecinos. Eso es muy importante. Es preferible, mejor utilicemos, como dicen ahora, también el WhatsApp, utilicemos otros medios de información. Esto es bien importante y tenemos que ver cómo si todavía interactúa esa persona a través de llamadas telefónicas, de videollamadas, si es posible. Hasta una nota de voz que se puede también mandar. Entonces, no visitas porque ya hemos visto estas condiciones y el cuidador debe de ser muy enfático en esto. Tratar de realizar algunas también actividades físicas en el caso de que se hayan recomendado por un médico o un fisioterapeuta o un terapeuta ocupacional. En este aspecto ya hay ciertas rutinas que generalmente sí han estado en algún tipo de tratamiento o ya han recibido o están con una condición de demencia, un trastorno mental o cualquier otra condición física. Puede ser que ya le hayan indicado algunas actividades físicas y en algunos casos también podemos hacerlos parte de ciertas actividades de la casa. No es que si ya las hacen, qué bien, ¿sí? Porque debemos de dejar que todavía pues en esa etapa y son independientes seguir haciendo las actividades naturales como las hacemos en la casa, ¿no? Pero si no, poder tal vez apoyar en algunas actividades que consideremos que pueden ayudarnos, ¿sí? En el caso de que los adultos mayores lo puedan realizar. Y otras actividades también recreativas, de repente ponernos a jugar tal vez un juego de mesa, escuchar música, inclusive pues hay algunas actividades ya en sí que no es terapia ocupacional como tal, sino que es parte de la terapia ocupacional. Por ejemplo, también hay manualidades que se pueden hacer. Si hay niños también en casa, ver cómo se puede interactuar y cómo hacer algunas actividades en familia con todos los de la casa para integrar al adulto mayor en estas actividades. Entonces, eso es bien importante, que también sería otro tema un poco a abordar más adelante. Hay hablar sobre este tipo de actividades mientras estamos en el confinamiento. Cuidadores, evitemos
tener el síndrome del cuidador. ¿Qué es el síndrome del cuidador? Específicamente es un desgaste físico y emocional que se presenta después de estar cuidando por más o menos ya después de 6 meses podemos empezar a desarrollar un síndrome del cuidador. Y esto también es muy importante porque si el cuidador está bien, el adulto mayor va a estar bien. No debemos de descuidar la parte de ese autocuidado que debemos de tener, y esa responsabilidad únicamente del cuidador, buscar el apoyo, la información y ver qué podemos hacer para evitar este síndrome del cuidador que se ocasiona. Y no solamente en cuidadores tanto secundarios, primarios, sino también se da en cuidadores formales. Algunas cosas que se pueden hacer: establecer rutinas normales, mantener la independencia de la persona, mantenga también la dignidad de la persona. Creo que ahorita, estando en casa, a veces cometemos o tenemos una conducta: no me voy a vestir, o voy a andar en pijama todo el día, o no voy a vestir al adulto mayor, voy a andar en pijama todo el día. Bueno, tampoco es que, ¿verdad?, vamos a vestirnos para salir a una fiesta todos los días, pero sí mantener esa dignidad. Y a veces el hecho de estar en pijama todo el día, ¿qué es lo que me va más bien a transmitir emocionalmente? Es estar más en inactividad. Entonces creo que es importante también mantener la dignidad de la persona en este aspecto. Evitar discusiones. Primero de las cosas, no hay que evitar discusiones. Simplificar algunas tareas. Perdón, antes de pasar a esta otra columna, cuando hablo de rutinas normales, ahí hay que meter también no solo las rutinas de cuidador, hay que meter rutinas para, como cuidadores, cuidarse y dejarse su espacio como cuidadores para tener ese tiempo libre de repente de leer un libro, de escuchar música, de conversar, no aislarse, porque también el síndrome del cuidador a veces también lleva a un aislamiento. Conservar el buen humor, conservar la seguridad también es importante, y mucho más ahorita en esta parte que estamos viviendo conviviendo con la enfermedad del COVID a nivel de todo el mundo. Estimular la salud física, hacer algunas rutinas de ejercicio, también el cuidador debe de hacerla. El oficio doméstico no es actividad física, que quede muy claro, sino que ya es una actividad también física. Incluso la alimentación y algunos otros tipos de consejos pues que van relacionados con esta salud física. También si estamos con otras personas, pues hay que ir viendo cómo también, insisto, el adulto mayor nos puede ir ayudando con algunas cosas en casa, y si no, pues también ser un poco creativos y ver qué cosas podemos realizar para en este momento que estamos en aislamiento social. Mantener la comunicación es importante, tanto con el adulto mayor, con los demás cuidadores secundarios, con los amigos o otros familiares. No se aíslen. Es importante mantener comunicación con esta gente. Así que esto pues ha sido mi participación el día de hoy. Yo no sé si hay preguntas o algo que quieran. Ahí les dejo mis contactos, ¿verdad? Vamos a preguntar. He visto que han estado escribiendo, pero sí, no bueno, me ha dado han escrito bastante, la mayoría felicitaciones, licenciada, y hacían bastante énfasis en los comentarios sobre cómo evitar el síndrome del cuidador cansado, ¿verdad? Y no sé, en este caso nos gustaría también, porque lo expuso bastante bien, conocer algunas de las actividades que usted personalmente realiza y recomienda para poder evitar el cansancio de los cuidadores. Bueno, ese sí es un tema
aparte completamente, ¿verdad? Creo que el otro tema sería hablar del síndrome del cuidador específicamente, porque ya cuando hablamos del síndrome del cuidador es porque ya la persona tiene algunas afectaciones físicas y mentales o una carga emocional. En este sentido, eh, creo que lo primero es la información, leer, informarse sobre lo que es el síndrome del cuidador y detectar en qué momento o en qué etapa podemos estar o si estamos generando un síndrome del cuidador para tratar de evitarlo o minimizarlo. Y en ocasiones no lo vamos a evitar completamente, pero sí podemos minimizarlo. Entonces, la primera recomendación es la parte de informarse. La segunda es ver si hay una condición donde sí he analizado y digo, no, estoy agotada mentalmente, estoy teniendo irritabilidad, incluso estoy agrediendo verbalmente o no le estoy teniendo paciente a la persona que estoy cuidando, ya todo eso son signos de que necesitamos ayuda también profesional. Entonces debemos de acudir a una ayuda profesional pertinente, llámese un psicólogo, llámese también el mismo, si es un neurólogo el que está en atención, un geriatra en el que está en atención al adulto mayor, entonces también acudir a hacer ese tipo de actividades. Hablar con los familiares, a veces hay que educar a los familiares sobre la situación y conocer muy bien cuáles son esos síntomas que posiblemente estamos teniendo. Por otra parte, es dejar un tiempo para uno como cuidador. No, pero es que no puedo porque yo lo hago todo, pero en algún momento el adulto mayor duerme, en algún momento también el adulto mayor está un poco más tranquilo, toma una siesta o en algunas ocasiones realizan algún tipo de actividades, incluso en conjunto, ¿verdad? Con otros familiares. Entonces, ese tiempo es importante, no pensar en que hay una cuestión que debemos de quitar un poquito, es no pensar que solo yo como cuidador principal pueda hacer bien las cosas, sino también tener la confianza de que otras personas lo pueden hacer y dedicar ese tiempo para uno mismo. A veces no lo quisiéramos hacer todos los días, a veces no se puede hacer todos los días, pero por lo menos hacerlo una vez a la semana, una actividad propia, es importante. Además de ello, el ejercicio físico y algunas técnicas inclusive de relajación, de meditación que se podrían realizar dependiendo de cada caso. El síndrome del cuidador, si bien es cierto, tiene características específicas y tenemos como una generalidad de concepto, pero en cada persona, en cada cuidador se presenta de una forma diferente. ¿Por qué? Porque la dinámica familiar es diferente, porque el adulto mayor, aunque es adulto mayor, es diferente y también las condiciones de este adulto mayor pueden ser diferentes. La personalidad también es diferente en el cuidador. Entonces, todo esto tiene que ir dirigido hacia estas actividades. Así es, definitivamente. También nos preguntaba el doctor Walter Alvarado, muchos y muchas le felicitan, licenciada, por la conferencia. Gracias. El doctor Walter Alvarado nos preguntaba él nos comenta de que quienes están valorando pacientes geriátricos se les están descompensando. En estos últimos días han tenido que salir a ver pacientes con complicaciones agudas, quizá por mal manejo o porque el autocuidado al parecer ha estado viéndose como olvidado. Sí, y creo que, bueno, gracias, doctor, ¿verdad? Porque realmente estoy leyendo el mensaje de él y sí, debemos de reflexionar definitivamente ante esta situación y creo que por eso con lo que es Telesan decidimos iniciar y como departamento de rehabilitación, uno de nuestros principales ahorita temas que queremos ir abordando a través de estos medios es este cuidado en adultos mayores. Y hoy hablamos de cuidadores,
pero también el adulto mayor tiene que informarse sobre el envejecimiento. Lastimosamente, en nuestro país no tenemos una cultura de ese envejecimiento activo o ese envejecimiento saludable, porque a nivel de comunidades hay otra realidad. Son tal vez muy pocos los que tienen esta capacidad de tener un envejecimiento saludable, pero los abuelos, los adultos mayores en nuestras comunidades son personas a veces que incluso, vuelvo a insistir, cumplen roles que tal vez ya no deberían de estar cumpliendo, como por ejemplo el cuidado de los nietos, que si bien es cierto, es una gran labor, pero a veces son cuidadores de 24/7 e incluso nietos que viven con ellos. Entonces, el adulto mayor se va deteriorando y también no hay políticas, creo que públicas en este sentido, que favorezcan todas esta parte. Así que creo que en base a hacia esta comentario del doctor, vamos hablando de que esa necesidad de seguir informando a la población sobre adultos mayores y a los mismos adultos mayores de cómo autocuidarse y saber también cómo manejar y darles un poco más de apoyo en esta parte emocional. Sí, definitivamente. Hace un poquito más de 40 años nos hablaban en la conferencia de Almata sobre cómo la atención primaria de salud es una herramienta y en este caso no solo, o sea, no se pierde de vista ningún elemento del espectro de la salud, ¿verdad? Y no solo es, atención primaria no solo es prevención, promoción, sino que también ¿No? cuidados oportunos. Así Y, es. y se considera como una de las actividades más pertinentes y con mayor incidencia cuando hay un empoderamiento comunitario, o sea, un empoderamiento de las sociedades, de las familias, sobre los cuidados de cada miembro de la familia, desde el más pequeño hasta el mayor. Entonces, muchas veces ese es el reto también, de que sabemos que en los adultos mayores se dejan a la mano solamente del cuidador profesional o el cuidador asignado, cuando en realidad es toda la familia la que tiene que cumplir un rol, ¿cierto? Así es toda la familia y tenemos una ventaja cultural hasta cierto punto donde yo lo he analizado y la experiencia también, no solamente aquí en Tegucigalpa, porque me encanta hacer mucha lo que es la vinculación universidad-sociedad también en las comunidades remotas, en donde no llega estos tipos de servicios y donde, por ejemplo, están los comedores a veces de adultos mayores que los mantiene ya sea una organización o las alcaldías, y es irles a orientar. En nuestro caso, como terapeutas funcionales y nuestros estudiantes egresados, los que han ido a servicio social, han hecho una gran labor a nivel comunitario con la población adulto mayor que ha estado abandonada o tal vez están en centros, en asilos, como les decimos generalmente, que ya esa palabra también no se debería de utilizar, y esa terminología. Desde ahí tenemos que empezar a hacer un cambio en esto, pero creo que también informarse y ver de que sí podemos fomentar que el adulto mayor siga siendo independiente, que mantenga su autonomía, porque antes que la edad es persona y esa parte no la podemos obviar, es una persona en un estado también de vulnerabilidad por esa fragilidad que hemos venido hablando, y creo que las mismas comunidades deben de empoderarse. Y para eso, pues como universidad, también hemos contribuido, sé que de nuestro departamento hemos contribuido en este sentido en algunas comunidades, y también como aquí mismo dentro de Tegucigalpa, pero también nuestros estudiantes han hecho una gran labor en ese sentido, pero también necesitamos generar esas redes de apoyo sociales y más aún ahora en esta condición de salud en la que nos encontramos con el COVID. Sí, Sí. definitivamente. Y yo sé que el rol de la academia previo a la crisis y principalmente ahorita durante la crisis no se puede dejar de lado
Y también entendemos, yo creo que como personal que hemos estado vinculados al área académica en el nivel universitario, entendemos que en el área de la salud es bien importante romper otro paradigma, y la licenciada Fiamma Jiménez nos comentaba un poco y recordando el rol que juega el personal de enfermería, pero yo creo que ese paradigma es el que tenemos que romper sobre la medicalización Sí, de la salud, y sí. porque nuestras sociedades están acostumbradas a observar únicamente a los médicos como el personal que les brindamos el acceso, cuando en realidad el trabajo de equipo multisectorial y multidisciplinario es el que en realidad transforma las condiciones de las sociedades. Eh, el doctor Walter vuelve a tocar una palabra aquí que me encanta y las personas que me conocen, y yo siempre lo menciono, es integral. Debemos de dar una atención, no solo atención, porque eso es asistencialismo, ¿sí? Pero sino que debemos de hacer más un abordaje, por decirlo así, integral hacia el adulto mayor, realmente en todas las edades. Pero sí, el abordaje integral, multidisciplinario, y no solo multidisciplinario, sino también tomando en cuenta el sector ya de la comunidad, el sector comunitario, patronatos, las alcaldías municipales en este aspecto cumplen un rol importante, la dirección incluso de adulto mayor de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social está jugando también otro aspecto muy importante. Entonces yo creo que en este sentido lo que debemos de ir haciendo es como no seguir trabajando en islas, como en muchos aspectos hemos trabajado, sino de ir viendo desde cada sector cómo vamos articulando un poco más este abordaje de integrar en adultos mayores en general y empezar a crear una cultura de envejecimiento activo, de envejecimiento sano, saludable, como en algunos lugares también términos que a veces son utilizados. Sí, definitivamente tenemos mucho que hacer, incluso ya teníamos mucho que hacer antes de la crisis, y pues esta situación nos viene a reafirmar las responsabilidades que tenemos de poder avanzar hacia la construcción de un sistema sanitario con inclusión social y mucho más participativo, definitivamente. Licenciada, Así es. le agradecemos su participación, sus palabras de despedida para nuestra audiencia. Cuidadores, cuídense. La responsabilidad de cuidarnos como cuidadores es nuestra, ya sea que tengamos un rol tal vez no tan permanente como al servicio como servidores en la parte de salud, sino también a aquellos cuidadores familiares. Hay que cuidarse y buscar el apoyo pertinente. No tengamos miedo a pedir ayuda. Y tampoco pensemos que nosotros solos vamos a poder salir adelante con una condición especial en un familiar también que ya tiene una condición de salud. Esperamos seguir trabajando y creo que esto es una forma también de contribuir en que esta se vuelva una necesidad, porque hemos hablado de COVID en todos los aspectos, pero no hemos tocado dos poblaciones que creo que son importantes: adulto mayor y personas con discapacidad. Y hablando también, y un dato más allá, en un estudio que hizo el Departamento de Rehabilitación a través del posgrado de Medicina de Rehabilitación, los médicos que estudian esta especialidad, en uno de sus estudios realizaron un estudio sobre prevalencia de discapacidad en adultos mayores, donde como resultado dio de que 1 de cada 2 adultos mayores tiene algún tipo de discapacidad. Y esto es por la misma fragilidad que hay y que ya tiene de por sí esa parte del envejecimiento. Entonces yo creo que es algo que también nos tiene que llamar a la reflexión, de unirnos todos aquellos que estemos trabajando con esta población de adultos mayores y al mismo tiempo generar algunas ideas para que a nivel comunitario, sobre todo, las comunidades vayan tomando la importancia que tienen los adultos mayores como en otros países que son considerados sabios.
Definitivamente. Le tomo la palabra cuando creemos que la transformación del sistema sanitario nace por el fortalecimiento del primer nivel de atención en la comunidad, en estos establecimientos que son la puerta de entrada. Y igual agradecemos mucho su participación, consideramos que esta ha sido una conferencia muy valiosa y que sabemos que al auditorio que nos ha estado acompañando le va a servir de mucho. Igual les invitamos a todos y a todas que continúen pendientes. Vamos a continuar durante todas estas semanas con las conferencias virtuales. Creemos que esta es la herramienta que hoy por hoy tenemos que aprovechar para poder llegar a todos ellos, ¿verdad? Entonces les agradezco a todos por acompañarnos. Gracias a ustedes de nuevo, licenciada. Saludos. Gracias. Saludos. Bye.